El patrón que retó a un campesino pobre a domar un potro malvado a cambio de la mitad de sus tierras. Hace mucho, pero mucho tiempo, en un pequeño pueblo, aquí en el sur de Estados Unidos, en los años 50, donde el sol caía fuerte y el viento silbaba entre los graneros vacíos, vivía un campesino humilde. Era joven, no llegaba ni a los 20 años, no tenía mucho, solo una casita de madera, con láminas viejas en el techo, paredes gastadas y un catre donde dormía solo. Cuando sus padres aún vivían, en esa casita había vida, caballos, vacas, gallinas, y su padre silbaba mientras ensillaba los caballos. Desde niño el campesino había aprendido a querer a los animales. Su padre le enseñaba a montar, a acariciar el cuello de los caballos, a hablarles suave al oído, como si fueran personas. Pero todo se vino abajo. Primero enfermó la madre. El padre, desesperado, empezó a vender los animales para pagar medicinas. Vendió una vaca, luego otra, luego los caballos que tanto amaba el muchacho. Aún así, la madre murió. Con el tiempo, el padre también empezó a enfermar, consumido por la tristeza. El muchacho lo cuidó como pudo, pero al final también lo perdió y se quedó solo, con la casa vacía, sin animales y con la tristeza pesada de perder a sus padres, con el dolor apretado en el pecho. El campesino comenzó a buscar trabajo. A veces ayudaba a los vecinos, cargaba sacos, limpiaba corrales, arreglaba cercas. Le pagaban con maíz, con un poco de trigo, con sobras de comida. Pero no alcanzaba. Algunas noches se acostaba con el estómago vacío, mirando el techo, preguntándose qué iba a ser de su vida. Hasta que un día decidió que ya no podía seguir así. Tengo que buscar algo mejor, pensó. Se levantó temprano. Se lavó la cara con agua fría. Se puso su camisa menos rota y empezó a caminar por el camino de tierra que llevaba a los ranchos grandes. Caminó horas bajo el sol fuerte, hasta que, a lo lejos, vio un rancho enorme, cercas altas, granero grande y una casa enorme. Aquí tiene que haber trabajo, se dijo a sí mismo. Se acercó despacio. Tocó la puerta principal. Al rato salió el patrón. Era un hombre alto, con el rostro duro y los ojos fríos. Tenía esa mirada que te hacía bajar la vista, sin que dijera nada. Vivía solo. Se comentaba en el pueblo que su mujer lo había dejado hacía tiempo, y desde entonces se había quedado con el enojo pegado al alma. «¿Qué quieres?», preguntó el patrón sin amabilidad. «Vengo a buscar trabajo, patrón», dijo el campesino apretando las manos. «Sé hacer de todo, sembrar maíz, limpiar corrales, cuidar animales, lo que usted necesite». El patrón lo miró de arriba abajo. «Aquí no regalo nada», gruñó. «Si trabajas, trabajas de verdad». «Sí, patrón», respondió el muchacho. «No le voy a fallar». «Anda, habla con el capataz, que te diga qué hacer», sentenció dando media vuelta. El campesino suspiró bajito, casi agradecido. Era trabajo. Siguió caminando hasta el granero, donde el capataz, un hombre serio, de sombrero viejo, le explicó sus labores. Desde ese día empezó la rutina. Levantarse antes de que saliera el sol, caminar hasta el rancho, barrer patios, cargar baldes, dar de comer a los animales, volver rendido a casa al anochecer. Pasaron semanas así. El campesino no se quejaba. Extrañaba a sus padres, extrañaba tener sus propios animales, pero al menos ya no se acostaba con tanta hambre, y cada vez que veía un caballo en el corral, sentía algo dentro de él, recuerdos de su padre enseñándole a montar. Un día,
algo distinto pasó en el rancho. Había ruido, gritos, golpes contra la madera. Los domadores y los peones se habían juntado alrededor de un corral grande. En el centro, un caballo enorme, un potro fuerte y oscuro. Se revolcaba levantando tierra. No se dejaba acercar por nadie. A cualquiera que intentaba tocarlo, lo pateaba, incluso rompía las tablas del corral. «¡Maldito animal!», gritaba el patrón con el látigo en la mano. «Para eso les pago, y ninguno es capaz de domarlo». Un domador se acercó con la soga. Intentó calmar al caballo, pero el animal se alzó en dos patas. Pateó el aire y casi lo derriba. El domador salió sudando y maldiciendo. El campesino, que venía cargando sacos, se detuvo a lo lejos. Se escondió detrás de una puerta de madera y miró por la rendija. El caballo bufaba, relinchaba, giraba sobre sí mismo. A él no le dio miedo. Lo que sintió, más que nada, fue pena. El patrón se dio cuenta de que el muchacho lo miraba a escondidas. Muchacho!, gritó. ¿Qué haces allí parado? Corre a trabajar. ¿Quieres un espectáculo o qué? El campesino se sobresaltó, pero no se movió de inmediato. No, patrón, respondió. Solo estaba mirando quién iba a montar a ese caballo. El patrón arrugó la frente. ¿Y tú qué sabes? ¿Acaso puedes hacer algo mejor? Lo retó con desprecio. No, patrón, dijo el campesino bajando la mirada. Solo pienso que con tanto grito cualquiera se asusta. El patrón bufó, se dio la vuelta y siguió renegando con los domadores. El muchacho se retiró despacio, pero todo el día se quedó pensando en cómo trataban al caballo. Pasaron más días y el patrón siguió trayendo domadores de otros pueblos. Nadie podía montarlo. El caballo era pura furia. Pateaba, mordía, rompía tablas. Cada intento terminaba en insultos, polvo y más golpes. Una mañana, harto, el patrón salió dando latigazos al aire. «Ya me cansé», rugió. «Este animal no sirve. Lo voy a vender o lo regalo al primero que lo quiera para carne». El campesino, mientras acomodaba sacos, sintió un nudo en el pecho. Se asomó y vio al caballo temblar, con los ojos llenos de miedo, sin entender por qué lo trataban así. Entonces, sin pensarlo demasiado, se acercó. «Patrón», dijo con la voz baja. «¿Qué quieres ahora, muchacho?», respondió el patrón, furioso. «No estoy de humor para tus tonterías». El campesino tragó saliva. Déjeme intentarlo a mí». El patrón se quedó en silencio unos segundos y luego soltó una carcajada seca. «¿Tú?», escupió la palabra. «¿Tú sabes siquiera ponerle una soga a un caballo como este?». El campesino bajó la mirada, pero no se echó para atrás. «No soy domador, patrón, pero puedo ayudarte. Quizás, si le habla distinto, se deje domar». «¿Qué cariño ni qué cariño?», rugió el patrón. «A los animales se les trata como animales». El campesino respiró hondo. «Antes de que lo venda, déjeme intentarlo, solo una vez». El patrón lo miró con burla. Luego miró al caballo, salvaje. «Está bien, muchacho», dijo al fin, con una sonrisa torcida. «Tanto hablas, te reto entonces, frente a todos, si domas a este caballo, te doy la mitad de esta granja». Lo dijo cegado por la rabia y el orgullo. Tenía a todos viéndolo, y jamás se echaba atrás cuando hablaba. «Pero eso sí, tienes solo una semana. Si no puedes, lo vendo, y tú te quedas sin trabajo, ¿entendido?». Alrededor algunos peones y domadores se rieron. «Ese flaco no va a poder», murmuraban. «Si nosotros no pudimos, menos él». Al campesino le temblaron las piernas. ¿Que le dieran la mitad de la granja?
Sonaba a cuento, a burla, algo imposible. Pero también era una oportunidad real, quizá la única que tendría para cambiar su vida. Apretó los puños, miró al caballo y luego al patrón. «Está bien, patrón», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Acepto. Solo le pido una cosa». El patrón alzó una ceja. «¿Y ahora qué?» «Déjame estar a solas con él». El patrón aceptó dejarlo solo, no por confianza, sino porque quería verlo fracasar y demostrar a todos que estaba loco. Desde que el patrón lanzó aquel reto delante de todos, el muchacho no durmió bien. Tenía apenas una semana para domar a ese potro enorme, que no respetaba a nadie. Y aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro sentía un miedo que le apretaba el pecho. El primer día entró al corral con pasos lentos, cerró la puerta detrás de él y respiró hondo. El caballo lo miró con esos ojos encendidos, listos para patear a cualquiera. «Tranquilo, caballito, no vengo a lastimarte», susurró el muchacho. Pero el caballo bufó fuerte, golpeó la tierra con las patas delanteras y lanzó una patada al aire que pasó rozando la pierna del muchacho. Él retrocedió rápido. Está bien, solo quería saludarte», dijo con una sonrisa nerviosa. Intentó tocarlo. El caballo retrocedió bruscamente y casi lo tiró al suelo. Aún así, el muchacho no dejó de hablarle despacio, diciéndole cosas simples, que no quería lastimarlo. Estaba ahí para ayudarlo, que no tenía por qué asustarse. Palabras suaves, nada más, para que el caballo se fuera acostumbrando a su voz. El caballo, al principio, ni lo miraba, pero tampoco lo atacaba tanto, y eso ya era un avance. El segundo día entró con un poco más de confianza, aunque todavía temblaba. Se acercó despacio, despacito. «No te voy a hacer daño, créeme», decía. El caballo giraba la cabeza bruscamente, lo amenazaba, daba vueltas y por poco casi lo tumba. Pero ya no lo pateaba como antes. Aún así, el muchacho sudaba frío, porque cada vez que él avanzaba un paso, el caballo retrocedía dos. El caballo empezaba a calmarse, porque reconocía la voz suave que no quería maltratarlo. Para el tercer día, el patrón y los trabajadores ya murmuraban: «Ese chamaco va a salir hecho puré. Le falta cabeza para aceptar que no puede». Pero el muchacho ignoraba todo. El caballo seguía desconfiando. Unas veces dejaba que el muchacho se acercara, y al día siguiente volvía a ponerse salvaje. Pero ese día logró acercar la mano a unos centímetros del cuello del caballo. El animal se movió, sí, pero no lo golpeó. El muchacho sintió un pequeño rayo de alegría. Eso es, amigo. Solamente quiero ayudarte». El cuarto día consiguió tocarlo. Solo un segundo. Pero solo por un segundo. «Mira, no más», susurró. El muchacho sintió que nada funcionaba. Ese día, el caballo estuvo más agresivo que nunca, como si los recuerdos del maltrato regresaran. Después de muchos intentos, esa tarde, el caballo bajó la cabeza por primera vez. El quinto día le puso una cuerda suave alrededor del cuello. El caballo se alteró, pero no lo empujó. Caminó en círculos, mientras el muchacho lo guiaba despacio. «Bien, así, tranquilo. Mira que tú puedes». El sexto día intentó ponerle la montura. El caballo se desesperó, saltó, relinchó y lo aventó contra el suelo. El patrón, que estaba viendo desde lejos, soltó una carcajada cruel. «Te lo dije, inútil. Te va a matar». El muchacho se levantó adolorido, con polvo en la cara, pero sin rendirse. Cuando el patrón se alejó, volvió a entrar al corral. «No me hagas esto, caballito. Yo estoy contigo. Solo quiero que nadie te vuelva a golpear». El caballo
Esta vez no lo pateó. Bajó la cabeza. Se dejó poner la montura. El séptimo día amaneció con un silencio extraño. El muchacho llegó antes que todos. Respiró hondo. Acarició el cuello del caballo y murmuró: «Hoy nos toca demostrarles quiénes somos». Le puso la montura con cuidado y respiró hondo. En el primer intento de subir, el caballo se puso loco. Brincó con fuerza, lo sacudió como si nada y lo lanzó al suelo. El muchacho cayó de espaldas, adolorido, con la tierra en la cara, pero no se rindió. Volvió a levantarse. Se acercó de nuevo y esta vez movió la mano despacio, hablándole bajito para calmarlo. En el segundo intento, el caballo todavía se asustaba, pero ya no lo botó. Y cuando los primeros rayos del sol tocaron el polvo, el patrón salió y vio lo imposible. El muchacho estaba montando al caballo rebelde, dándole vueltas al corral. «Dios mío», murmuró el patrón, sin creerlo. Sintió cómo el corazón le palpitaba rápido. Había subestimado al joven desde el primer día, y ahora estaba frente a un milagro que él mismo había provocado. Los domadores que trabajaban allí se acercaron, curiosos por ver si al fin lo había logrado. Se quedaron boquiabiertos. Algunos hasta se quitaron el sombrero, como si estuvieran viendo un espectáculo sagrado. «No puede ser. Ese muchacho lo logró», murmuraban. El caballo seguía moviéndose fuerte, sí, pero ya no con odio. Era como si aceptara que, por primera vez, alguien lo trataba con respeto. El muchacho lo guiaba con suavidad, hablándole bajito, casi como si le estuviera contando un secreto. «Tranquilo, compañero. Aquí nadie te va a hacer daño», susurraba. Finalmente, tras varias vueltas, el muchacho bajó del caballo. Estaba cansado, sudado, con la camisa rota por la caída del día anterior, pero sonreía con una alegría que no le cabía en el cuerpo. El patrón se abrió paso entre todos, caminando con pasos duros, pero con los ojos brillando. Al ver al muchacho domar al potro, sin golpes ni gritos, le cayó encima una vergüenza amarga. En el muchacho, el patrón vio una terquedad humilde, que le recordó a sí mismo cuando era joven, antes de que la vida le pasara por encima y se volviera duro. «Muchacho», dijo tragando saliva, «no sé cómo lo hiciste». «No lo hice yo, patrón», respondió el joven, acariciando al caballo. Él solo necesitaba que alguien lo tratara bien y no recibir maltratos. La gente murmuró. Algunos asentaron con la cabeza, porque también habían sido testigos del maltrato. Entonces uno de los domadores gritó: «¡Cumpla su palabra! ¡Patrón! Usted dijo que si lo domaba le daría la mitad de su granja». El patrón se tensó. Varias personas lo miraron con cara dura, esperando su respuesta. Era un hombre rudo, sí, pero también un hombre conocido por no echarse para atrás cuando hablaba. Miró al muchacho. Por un segundo, recordó a su padre diciéndole que la fuerza sin bondad vuelve a un hombre inútil. Respiró hondo. Miró al caballo, luego al muchacho, y finalmente bajó la mirada. «Está bien», dijo al fin. «Una palabra es una palabra. Tendrás la mitad de la granja». El muchacho se quedó inmóvil. No sabía si llorar, reír o abrazar al caballo. Solo apretó los puños y exhaló un «gracias» que casi no salió de su garganta. Con ayuda del capataz, el patrón firmó los papeles que lo convertían en dueño de la mitad del rancho. Desde ese día, el muchacho empezó a cuidarla como suya. Ese día cambió su vida. Tratar bien a un animal le dio su recompensa. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo el domador de bestias.
aunque él siempre decía: no domo bestias, solo escucho corazones asustados. El patrón, aunque seguía siendo duro, empezó a mirarlo con respeto. Incluso, a veces, le pedía consejo para tratar a sus otros animales. Y el muchacho, que llegó un día con los bolsillos vacíos, consiguió su propia granja y sus propios terrenos, todo por saber tratar a un animal. Es todo, amigo mío. Nos vemos mañana.